Buenos días, amigos, amigas, camaradas, todos y todas. Vamos a iniciar nuestra segunda aportación analítica, informativa, histórica acerca de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recordarán ustedes que el día de ayer concluimos nuestra primera ronda analítica, recordando que en 1962 la Universidad de Sinaloa le otorgó a un ilustre universitario el grado de doctor honoris causa, o sea, se le otorgó al maestro Solón Sabre, quien había sido rector de la Universidad Socialista del Noroeste en 1937. Y también concluíamos afirmando que en 1965, en diciembre de 1965 para ser más precisos, se le otorga a la universidad su autonomía, su régimen de autonomía para pasar a ser nuestra institución Universidad Autónoma de Sinaloa. Uno de los aspectos que hay que retomar, que esta concesión autonómica que se le otorga a la universidad continúa preservando ciertas estructuras de decisión, como era la existencia de la Junta de Gobierno, cuya facultad era nombrar fundamentalmente a sus autoridades, iniciando por el rector de nuestra institución. Pues bien, después de 1965 y manteniendo un año de relativa tranquilidad en nuestra institución, en 1966 el movimiento estudiantil, el conjunto de los estudiantes organizados en el directorio universitario o también en la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, emprenden un movimiento huelguístico en contra del rector, que en aquel entonces era el doctor Julio Ibarra Urrea. Los muchachos de aquel entonces demandaban la destitución del rector. Este señor rector había sido designado, nombrado, impuesto a la comunidad universitaria por la Junta de Gobierno al doctor Julio Ibarra Urrea, cuyo mérito fundamental es haber sido el doctor de cabecera del gobernante en turno en aquel momento. Los estudiantes demandaban la destitución del rector y demandaban también la desaparición de la Junta de Gobierno para dar oportunidad a que la propia comunidad universitaria nombrara a sus autoridades. Es decir, estaban demandando una reforma a la ley orgánica de la universidad, donde se planteaba la desaparición de esa instancia llamada Junta de Gobierno, que eran personas que la integraban, que tenían muy poco interés en la vida universitaria, tenían muy poco conocimiento de la dinámica interna de nuestra propia institución. Se logra que el rector Julio Ibarra Urrea renuncie a la universidad. Y no nos olvidemos de este personaje, doctor Julio Ibarra Urrea. De esta forma, entra en sustitución un ilustre sinaloense, excelente maestro, excelente licenciado, excelente funcionario universitario, maestro prácticamente de toda la vida, y era ni más ni menos, el licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna. El licenciado Monjaraz Buelna pues estuvo como rector, estuvo tranquila la universidad que él presidía de 1966 a 1970, en donde al terminar su rectorado, pues el ciudadano rector sale de la universidad. Pero también antes de llegar a 1970, que se da un fenómeno pues muy doloroso para nuestra institución. Atravesábamos el año de 1968, donde todos recordamos
aquel año 1968, donde por una multiplicidad de factores, causas, ambiente político en nuestro país, los estudiantes se rebelan, conforman un movimiento nacional popular y impulsan una huelga nacional. ¿Qué es lo que demandábamos? Ahora sí me incluyo. ¿Qué es lo que demandábamos los estudiantes de 1968? Un pliego petitorio. No estábamos atentando contra el sistema económico, político de la nación. No estábamos en ningún acuerdo con una conjura internacional de pamplinas, pues, que se le adjudicaban al movimiento estudiantil del 68. Solamente demandábamos, uno, libertad a los presos políticos, porque recordemos que en aquel entonces había obreros, dirigentes sociales presos fundamentalmente por motivos políticos, y recuerdo que estaban Demetrio Vallejo y Valentín Campas presos en las mazmorras de Lecumberri, y a partir de ahí se demandaba la liberación de todos los presos políticos, por supuesto incluidos ellos mismos. La otra demanda que se establecía en el pliego petitorio era disolución, derogación, mejor dicho, del artículo 140 y 145 bis del Código Federal, del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que contemplaba, qué contenían estos artículos 145 y 145 bis? Pues tipificaba el delito de disolución social. ¿Y a qué se refería esto? Se refería a que el ciudadano mexicano, a pesar de que tenía la garantía constitucional de la libertad de expresión, también lo era que si el ciudadano, como usted, como yo, hacíamos una crítica al gobierno, eso se podía tipificar como un delito, y entonces merecíamos la cárcel. Y se demandaba pues la derogación de esos artículos del Código Federal, del Código Penal Federal. Luego se estableció como punto en el pliego petitorio demandar la destitución de una serie de jefes policíacos, particularmente del Distrito Federal y de los organismos policíacos federales, por sus actividades que se orientaban fundamentalmente a la represión política de los ciudadanos y, por supuesto, de los estudiantes, ¿no? Luego, un punto que llamó mucho la atención y que cimbró al poder político en aquel entonces, poder político que era reaccionario, dictatorial, represivo, encabezado por el tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República. Pues los estudiantes demandábamos diálogo público con el presidente de la República, entre él y los representantes del Comité Nacional de Huelga. No ahondaré más en este importantísimo acontecimiento que se da a finales de la década de los 60, pero sabemos que el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, también llamada Tlatelolco, pues ahí el ejército interviene por orden directa del presidente de la República y hay una masacre de estudiantes y de gente del pueblo que asistían a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas por la tarde en 1968, el 2 de octubre. La prensa internacional manejaba una cantidad de asesinatos por parte del ejército que ascendían a poco más de 300 personas. La información oficial señalaba que no pasaban de 60 los ciudadanos que habían sido asesinados y que no se sabía quién había disparado las balas asesinas, ¿no? Bueno, de esa forma concluyó de una u otra manera el movimiento del 68, se perdía una batalla, decíamos. Al gobierno de la República le urgía que el movimiento concluyera
porque afirmaban esto le daba una mala imagen al país, porque estaban por iniciarse ya los Juegos Olímpicos de ese año en nuestro país. Bien, regresamos todo mundo a lo largo y ancho del país a nuestras aulas universitarias, a continuar nuestras actividades académicas, y particularmente aquí en el estado de Sinaloa. Y repito, al concluir el mandato del licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna como rector en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, al salir él, pues nos encontramos con la noticia de que la Junta de Gobierno, otra vez más, designaba a una persona como rector llamada Gonzalo Armienta Calderón. Tampoco se nos olvide este nombre. Y era una persona que la comunidad universitaria, mayoritariamente la comunidad universitaria, no conocíamos a este personaje, a este ciudadano, pero nos lo impusieron sin consulta de ninguna naturaleza a la comunidad universitaria. Se designa por parte de la Junta de Gobierno a Gonzalo Armienta Calderón como rector de nuestra universidad a espaldas de la comunidad universitaria. Y por supuesto, en una reacción lógica, pues los estudiantes nos oponemos a esta designación como rector y nos lanzamos a un movimiento, demandando la destitución de esta persona como rector. Tuvimos un largo periodo en movilizaciones, en interrupciones de las actividades académicas, justamente demandando la salida de Gonzalo Armienta Calderón, y le agregábamos: fuera Armienta Calderón y su administración corrupta, respeto a la autonomía universitaria. No se nos olvide, ahora que se ha puesto muy de moda el respeto a la autonomía universitaria. Bien, duramos 2 largos años movilizándonos, recibiendo encarcelamientos, represiones, expulsiones de la institución a quienes en aquel entonces integrábamos el núcleo de dirección política de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa. ¿Qué es lo que sucedió? Que el día 7 de abril, que no se olvida, de ese año 1972, fueron asesinados en la parte exterior del edificio central de nuestra universidad 2 estudiantes, Juan de Dios y María Isabel, estudiantes de preparatoria, y eso sucede en el transcurso de la mañana frente al edificio central de la vieja casona Rosalina, y en la tarde renuncia Gonzalo Armienta Calderón a la universidad. Y se nombra, recuerdo, a un rector interino, un hombre decente, un doctor llamado, el doctor Acedo, no recuerdo ahorita su nombre, pero el doctor Acedo. Y se apacigua, vamos a decir, un tanto la universidad, regresamos a nuestras aulas, pero las venganzas quedaron ahí pendientes por parte de quienes acompañaban en ese momento al rector y a los padrinos políticos de dicho rector, que había sido expulsado de la universidad a un precio muy alto. Muy bien, entramos a la vida universitaria de nueva cuenta, con el beneplácito de la comunidad que el Congreso del Estado había aprobado un conjunto de reformas a nuestra ley orgánica donde, entre otras cosas, desaparecía la Junta de Gobierno. Sería ahora la comunidad universitaria, a través del Consejo Universitario, quienes designarían a sus propias autoridades. Y empezamos un periodo en el cual tratábamos de ampliar la mayor cantidad de cauces de participación democrática al interior de la universidad. Queríamos que nuestra institución dejara de ser un claustro universitario al estilo y semejanza de las instituciones de educación franciscanas y jesuitas de la colonia y del reciente México independiente. Queríamos convertir ese claustro universitario en una
auténtica y verdadera universidad. Y decíamos, nuestra universidad en ella se debe configurar un modelo donde nuestra universidad sea crítica, democrática y popular. Bien, concluimos ahora, para no enfadarlos, esta segunda parte, y el día de mañana vamos a hablar sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa en el siglo XXI. Que la pasen ustedes muy bien este día y nos vemos mañana.